Sí. Bueno, el artículo del que nosotros les vamos a hablar era como una comparación de diferentes estudios y ensayos que ¿Cómo hablaban. se llama? Y en este artículo vamos a ver, No pusieron el se título, llama ¿verdad? Intervenciones. Pero ya ve tantito. Ahorita le digo cómo se llama el artículo. Era uno que venía en inglés, era sobre dietas. Ok. Permítame tantito. Bueno, en este artículo vamos a hablar sobre lo que son las intervenciones para promover la pérdida de peso, las dietas bajas en carbohidratos, el patrón dietético mediterráneo, también sobre el ayuno intermitente, dietas bajas en energía, intervenciones para mejorar la función de las células beta y las intervenciones que se dirigen al subtipo de lo que son los diabéticos. Aquí nos decía que para la prevención de la diabetes tipo 2, se había realizado un ensayo en el que comparaban las personas que perdían, que lograban la pérdida de peso moderada, y ya sea mediante dietas y actividad física, y mediante aquellas personas que simplemente perdían el peso sin llevar una dieta o una actividad física adecuada. Aquí, no, en cuanto a lo de diabetes tipo 2, estas personas que lograban bajar, tenían una pérdida de peso moderada del 3 al 7%, estos redujeron el riesgo a los problemas que se enfrentan en cuanto a la diabetes tipo 2. Aquí está. Era lo que les estaba comentando. Ensayo de estudios se siguieron a estas personas en un rango de 3 a 6 años, y, y pues encontraron eso, que pudieron prevenir 2/3 de los casos de diabetes mellitus solo con el hecho de haber bajado de peso. Ahora, en los ensayos en los cuales se llevaron a cabo para la prevención de diabetes, ¿cuáles fueron los objetivos principales? Fueron reducir la ingesta de grasas, principalmente las grasas trans, que estas, como ya sabemos, son las grasas que vienen de origen animal, y también lograr un déficit No, no de se escucha calorías y bien. aumentar No lo sé, que es la creo que es por actividad. internet. O solo soy yo la que no escucha bien. ¿Me escuchan? Sí, creo que porque yo sí escucho también. Ok, pues bueno, yo escucho cortadito. Entonces, sigo. Bueno, entonces, en esto se basaban los estudios en reducir las grasas tipo trans, como ya saben, son las de origen animal, son las que le cuestan más a nuestro organismo procesar, y aumentaron lo que es la fibra, limitaron la ingesta de grasas saturadas y de azúcares añadidos, como son los refrescos, galletas, todos esos tipos de azúcares refinados. Ahora, en cuanto a sí, igual, al mantener, o sea, un sobrepeso o un peso fuera de el rango saludable que nosotros deberíamos tener, esto nos hace diabéticos. Y al hacer eso, en los ensayos nos mencionaban que al reducir, o sea, las ingestas de todo, lo que hicieron fue, este ensayo tuvo efecto en la función de lo que son nuestras células beta, que son las que mandan las respuestas para procesar los azúcares que nosotros vamos consumiendo. Igual, al mantener este estilo de vida en un rango de años, o sea, a largo plazo, esto ayuda a prevenir muchísimo
como ya les había mencionado, las diabetes tipo 2 específicamente. Ok, esto era lo que les estaba comentando, que al lograr mantener, nos mencionaba un ejemplo en el ensayo principalmente, que aquellas personas que lograban perder peso con dieta y con ejercicio tenían una probabilidad de no padecer diabetes a largo plazo debido a que pues mejoraron su estilo de vida, a comparación de aquellas personas que solo perdieron peso de una forma drástica, o sea, dejando de alimentarse adecuadamente, sin actividad física o tomando pastillas para perder el peso, estas personas son más propensas a padecer a futuro diabetes debido a que estas no modificaron lo que es el estilo de vida. Ok, igual, nos mencionaba sobre lo que eran las dietas bajas en carbohidratos, que estas principalmente consistía en promover la pérdida de peso, prevenir lo que son síndromes metabólicos, diabetes mellitus, problemas cardiovasculares, y en esta dieta consistía en consumir al menos 30 gramos al día, o sea, ir reduciendo menos niveles de triglicéridos, y con eso nos ayuda mucho a lo que es a la pérdida de peso, pero todavía este tipo de estudios está como, según el artículo, todavía están en procesos, en ensayos, para que se defina bien los gramos de los carbohidratos que se tienen que ir reduciendo. Igual nos hablaban sobre lo que era el patrón dietético mediterráneo. En este consistía en alimentarse en las grasas que consumiéramos, tendrían que ser ricas en aceites tipo, en las grasas cis, estas suelen ser aquellas que vienen de vegetales. El principal que la mayoría de las guías nos mencionan es el aceite de olivo extra virgen, debido a que existe un proceso bioquímico que cuando una persona presenta demasiadas grasas trans, que son las de origen animal, y si empieza a consumir altos niveles de las grasas cis, en este caso, el ejemplo que aquí les puse es sobre el aceite de oliva virgen, en algunos estudios se ha demostrado que los niveles elevados de grasas trans en las personas que empiezan a consumir altos niveles de grasas cis se empiezan a disminuir drásticamente, o sea, se ve un cambio adecuado. Igual, ese tipo de personas deben consumir más cacahuates, almendras, más semillas en ese punto, pues más que nada para ayudar a la disolución de los ácidos grasos y a los compuestos fenolíticos en lo que son en las células beta, y por lo tanto ayudar a reducir lo que es la grasa hepática. Igual, otro tipo de dietas que mencionaba el artículo era sobre el ayuno intermitente. El ayuno intermitente se consistía en limitar la ingesta de calorías en diferentes tiempos del día o durante los días. Nos mencionaba que habían ayunos en días alternos, o sea, que no comían nada durante un día, pero en los siguientes días mantenían su alimentación normal. O igual, que hacían ayunos de 16 horas y 8 horas comiendo, o sea, comiendo normalmente, pero igual, con grasas bajas. Y pues, de acuerdo al estudio, se habían encontrado beneficios en cuanto a la sensibilidad a la insulina, al aumento de la oxidación de grasas, en comparación con lo que se consumiera habitualmente si no tuvieses ayuno. Igual, se han encontrado beneficios para la prevención de lo que es la diabetes tipo 2. Ahora, en cuanto a las dietas muy bajas de energías, estas se van a definir por una dieta en la cual se van a consumir menos de 800 calorías por día. Estas, ¿qué van a hacer? Van a producir una mayor pérdida de peso. Esta no va a aumentar la probabilidad de recuperar peso, y estas se encuentran como asociadas con un mejor mantenimiento de la pérdida de peso que las dietas moderadas. Y en este tipo de estudios llevaron 5 años de seguimiento para llegar a esta conclusión.
Ahora, estas dietas muy bajas en calorías pueden lograr una normoglucemia en personas que sufren de diabetes tipo 2, como ya sabemos, tienen la glucemia muy alta y pues les ayuda en eso. Ya les había mencionado que como en otras dietas, en esta también ayuda a la sensibilidad a la insulina hepática, más que nada en la restauración de la primera fase y en el estudio de prevención de diabetes incluyó este tipo de dietas como parte de la intervención en el estilo de vida. Y también nos mencionaba que nos hacía énfasis en el artículo que este tipo de dieta está prohibida siempre. Los defectos principales. ¿Qué defectos vamos a encontrar en la diabetes tipo 2? Va a ser resistencia a la insulina y la disfunción de las células beta. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Sí, Adri, sí se escucha. Sí. Ok. Aquí, ¿qué es lo más importante? Que en cuanto que la insulina debe tener una secreción pulsátil. Ahora, ¿cómo es la respuesta a la insulina en la primera fase? Les puse este dibujito que es como un resumen de todo. Como ya sabemos, cuando tenemos un nivel alto en glucosa, por lo tanto, cuando terminamos de comer, nuestro páncreas va a segregar unas células. Estas células son las células beta pancreáticas. ¿Qué es lo que hacen estas células? Estas ayudan más que nada a la liberación de la insulina y lo que hacen es tomar la glucosa de la sangre y con ello van a establecer los niveles normales de la glucosa. Ahora, si se fijan en las flechas moradas, esas, cuando nosotros no hemos consumido nada, ¿qué es lo que sucede? Tenemos niveles bajos de glucosa, el páncreas, ¿qué es lo que segrega? Segrega glucagón, sí, el páncreas segrega glucagón mediante las células alfa pancreáticas y con ello el hígado graso, el hígado va a ir rompiendo los enlaces del glucógeno que tenemos almacenado y con ello vamos a tener una liberación de descarga de glucosa en la sangre. Es especialmente en el que están las flechas moradas, es como un ejemplo de lo que hacen las personas con dieta intermitente, que al no meterle alimentos a su cuerpo, tienen niveles de glucosa bajo y por lo tanto obligan más que nada a la oxidación de grasas para que podamos mantener lo que son los niveles normales de glucosa en la sangre. Ahora, en cuanto a esto, ¿qué efecto tienen las dietas sobre la función de nuestras células beta? Como ya les dije, las células beta son las que van a segregar insulina para que podamos disolver lo que es la glucosa. Esta ayuda a reducir la glucotoxicidad y la posibilidad de que la célula beta descanse. ¿Por qué? Porque al mantener una dieta adecuada, no esforzamos demasiado lo que es a nuestras células beta. Ahora, se realizó un estudio, en este artículo les quise poner este ejemplo porque decía que durante 8 semanas se consumió una dieta alta en carbohidratos que consistió en 55% carbohidratos, 27% grasas, tanto en hombres como mujeres con sobrepeso, aquellas personas que estaban padeciendo prediabetes, mejoraron la respuesta de las células beta a la glucosa en comparación con aquellas personas que tuvieron una dieta baja en hidratos de carbono, pero alta en grasas. Los porcentajes que usaron en ese estudio fueron 43% hidratos de carbono, pero fue alto en grasas, que fue un 39%. Ahora, igual, en ese estudio se comparó que cuando se llevaron 2 semanas de dieta alta en grasas y moderada en carbohidratos, que fueron 43 de grasas y 40 de carbohidratos, en esta no encontraron una respuesta adecuada a la insulina en los hombres que son sanos. Y en los hombres que son sanos y pues que no padecían de problemas más que nada de glucosas elevadas, nada por eso, ni nada de eso por el estilo, en comparación con los que tienen dieta baja en grasas y alta en carbohidratos. En este caso usaron de 25% grasas y 55%
56% de hidratos de carbono. Ahora, en cuanto a lo que son las intervenciones que se van a dirigir al tipo subdiabético, en este principalmente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En estas personas vamos a encontrar una alteración de la glucosa en ayunas y una alteración en la tolerancia a glucosa. Permítanme un momento. Ok. En la persona prediabética podemos encontrar el FPG elevada con una concentración de glucosa normal a las 2 horas, el FPG normal con una glucosa plasmática elevada a las 2 horas, o podemos encontrar ambos casos a las 2 horas. Usualmente, para hacer estos estudios, realizan la prueba de Boom. No sé si me las han escuchado. Es una serie de estudios que les van haciendo a los pacientes. Decía que para realizar esta prueba se tenía que tenían que tomar los pacientes una solución fisiológica, pero al 55% de glucosa. Ellos les midiendo la glucosa a la hora, a las 2 horas, y en algunos casos se daba hasta 3 horas, pero eran raros casos. Ahora, para poder encontrar una efectividad en lo que es en la prediabetes, para que no pase a diabetes o no se encuentren más complicaciones, el punto clave aquí era en cambiar el estilo de vida, porque al cambiar el estilo de vida, con eso tenemos prácticamente todo. Creo que eso es lo que me la he pasado diciendo en estas diapositivas. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, puede ayudar a explicar por qué el cambio de estilo de vida puede afectar la progresión de la diabetes tipo 2 en diferentes grados. ¿Por qué? Porque el IFG se caracteriza por una marcada insulina hepática, o sea, por una resistencia, por una producción elevada de glucosa, pero con una sensibilidad a la insulina muscular normal. Ahora, la IGT podemos encontrar una leve resistencia a la insulina hepática y una marcada resistencia a la insulina muscular. Ahora, existen también diferencias entre la secreción de insulina. En la IGT vamos a encontrar defectos en la primera y en la segunda fase de la insulina en cuanto a lo que son sus respuestas. Mientras que el IFG, la respuesta de la primera fase la vamos a encontrar así como defectuosa, pero en la segunda fase esta la vamos a encontrar de una manera intacta. Y como conclusión es de que para poder prevenir la diabetes y la prediabetes, lo importante es no solo bajar de peso, sino mejorar el estilo de vida para que pues los resultados los tengamos a largo plazo. Y eso sería todo de parte de nuestro equipo LIC. ¿Sí me escucharon? Sí, Adri. Sí, Okay. Gracias. ¿Son el equipo 3, Adriana? Sí, somos el 3. Chicos, discúlpenme, les dije que no escuchaba y efectivamente se me fue el internet, ya no pude escuchar una parte de su compañera, pero lo que se entiende es que estos son modelos de alimentación que tienen como finalidad demostrar el cambio, la mejora en cuanto a la pérdida de peso,
la resistencia a la insulina y por ende la aparición de la diabetes. Entonces, me da mucho gusto porque al final creo que se ha venido viendo la importancia de los alimentos, hablando desde las grasas, los tipos, algunos alimentos específicos como el aceite de oliva, y esto nos conlleva a la dieta mediterránea. También he comentado algunos equipos que la Federación de Diabetes ha recomendado dar un poco más de porcentajes de carbohidratos, del 50 o hasta el 40%, viéndose en ellos, en los pacientes con diabetes, pues una mejora en cuanto a los niveles de glucosa en sangre. Oigan, ¿sí me escuchan? Sí, Sí. Sí. Es que tengo el internet muy malo, de verdad, por eso ya apagué la cámara. Hace rato yo creo que ni cuenta se dieron que me sacó y ahorita me volví a unir. Entonces, pues así tampoco tiene chiste porque realmente van a exponer ustedes y yo no los voy a escuchar. Entonces, quiero escuchar propuestas, pero antes, bien, Beatriz, la verdad, muy bien, me gustó cómo explicaste los puntos que se ocuparon. Y pues como repito, no es nada que no se haya visto. En cuanto ustedes terminen de exponer la próxima semana, yo les voy a dar como un reforzamiento de este tratamiento nutricional en enfermedades crónicas y se van a dar cuenta que mucho de lo que se tocó en diversos artículos, pues es algo que se está aplicando a la práctica y son parte de las recomendaciones. No sé si alguien del equipo quiera agregar algo más. José, tú que eres mi mano derecha, dime, ¿seguimos, pero igual si se me vuelve a ir al internet o quieren que lo dejemos para el lunes? ¿Qué, José Lix? ¿Por qué me voy a poner muy triste si ¿O qué dicen José... los demás compañeros? ¿Nos arriesgamos y le damos la oportunidad a otro equipo? Pues a la una hay clínicas de gastro con prácticamente la mayoría del salón. Yo creo que estos 44 minutos que quedan dan para otro equipo. No sé qué opina el grupo. Dale, pues entonces le demos con uno. Voy a mantener la cámara apagada, para, pues para que me ayude, porque de repente sí escucho muy, muy cortado lo que dicen. Entonces, que pase el siguiente equipo, por favor. Sí, que ahorita proyectamos. Gracias. Bueno, pues a ver, Carla, de una vez. Sí, pues, bueno, pues el artículo que vamos a exponer hoy va a ser el abordaje nutricional del paciente con diabetes mellitus e insuficiencia renal crónica. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? No te escuchas, Carlita. Perdón, eso iba a decir, si ya estaban hablando porque no escucho nada. Ya, perdón, es que se me había desconectado es que estoy con datos, pero ya. ¿Hola?
Ok, Sí, ¿cómo ya te se escucho. indicas? Sí, no veo la presentación. Ya. Ok, ¿hasta dónde me escucharon? ¿Sí escucharon que dije lo de la diapositiva anterior? No, desde el principio te dejaste escuchar. Oh, no, ok. ¿Le puedes dar a la anterior? Bueno, pues la enfermedad renal crónica va a afectar a un porcentaje alto de de la población y va a estar relacionado con condiciones patológicas como la diabetes mellitus, y en el caso de este artículo, pues la diabetes mellitus tipo 2 va a ser la principal causa de esta enfermedad. También lo vamos a ver asociado al envejecimiento, la hipertensión arterial y la enfermedad cardiovascular. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y bueno, esta va a estar definida por las alteraciones en la estructura o la función renal durante al menos 3 meses, que pueden ser un filtrado glomerular estimado inferior a 60 mililitros por minuto sobre 1,73 metros al cuadrado, o lesiones renales estructurales que puedan provocar potencialmente un descenso del filtrado glomerular estimado. Y aquí en esta tabla podemos observar que nos muestra del filtrado glomerular. La siguiente, por favor. Y ahora dentro de, de los factores de riesgo modificables, vemos que un deficiente control glucémico, la hipertensión arterial alta o un hábito tabáquico van a ser los factores de riesgo conocidos en pacientes con diabetes mellitus y van a ser factores hacia una progresión de la enfermedad renal crónica. Además, la obesidad va a estar asociada a un incremento de la incidencia de enfermedad renal crónica y se va a estimar que hasta el 25% de los pacientes pueden prevenirse únicamente con la pérdida de peso. Además, el objetivo del control glucémico en los pacientes con enfermedad renal crónica va a ser una HbA1c menor a 7% para evitar su progresión, aunque en pacientes con riesgo de hipoglucemia, el objetivo va a ser que este sea superior al 7% para que sea adecuado. La siguiente, por favor. Y bueno, ya hablando de la etiología de la desnutrición en la enfermedad renal crónica, pues esta va a ser multifactorial y podemos encontrar que, por ejemplo, la toxicidad urémica va a tener un papel principal en la desnutrición, va a ser responsable de la anorexia y las náuseas que se manifiestan, así como también de la insulinoresistencia. Otros factores dentro de esta van a ser una menor ingesta, como son dentro de las dietas restrictivas en proteínas, potasio, fósforo, sal, y también dentro de otros factores van a estar la dispepsia y disgeusia por la polimedicación y la uremia, la gastroparesia diabética, que puede llegar a ser el principal factor limitante en la ingesta oral. También la acidosis metabólica, factores endocrinológicos y factores relacionados con el tratamiento renal sustitutivo. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y bueno, la extenuación energético-proteica se va a caracterizar por la pérdida de las reservas de proteínas y energías que van a estar asociadas a múltiples desarrollos metabólicos. En estos pacientes con diagnósticos de extenuación energético-proteica se va a describir un incremento de la morbimortalidad y la disminución de la calidad de vida. Y la valoración global subjetiva o el Malnutrition Inflammation Score, con una adecuada herramienta son las herramientas adecuadas para el diagnóstico de desnutrición en los pacientes con enfermedad renal crónica. Y se han propuesto 4 parámetros para categorías diferentes. Se debe cumplir con al menos un parámetro de 3 de cada una de las 4 categorías, que son los que observamos en la tabla, que son la ingesta de alimentos, los cambios ponderales, el comportamiento muscular y los datos bioquímicos. La siguiente, por favor.
Y bueno, para el manejo nutricional en la diabetes mellitus y en la hipertensión arterial, esto va a ser diferente en cuanto al estadio renal en el que nos encontremos. A medida que va a progresar esta enfermedad renal crónica, la prevalencia de consumo energético proteico y la malnutrición va a ir incrementando, por lo que vamos a tener que estar atentos a la evolución de los pacientes. Estos pacientes van a iniciar un tratamiento renal sustitutivo que va a ser la diálisis, y estos que pues presentan ese tratamiento incrementarán el aporte de proteínas, pero van a continuar con restricciones en sodio, potasio y fósforo. La siguiente, por favor. No, perdón, la anterior. Sí, perdón. Y sí. Las recomendaciones sobre el aporte diario de proteínas se van a modificar con la progresión de la enfermedad renal crónica. En el paciente diabético, el aporte de proteínas potencia el efecto de la insulina endógena y esto va a promover la saciedad, por lo que la restricción de estas va a ser controversial. Sin embargo, la recomendación de dietas restrictivas en proteínas era normalmente lo normal y se basaba en el hecho de una dieta perdón. ¿En qué me quedé? Sí. Se basaba en el hecho de que en una dieta hipoproteica, que es cuando se consumen una ingesta de proteínas de 1.2 a 1.4 gramos sobre kilogramos de peso, se relacionaba con una hiperfiltración y acumulación de toxinas subrémicas que podrían ser responsables de la enfermedad renal crónica. La siguiente, por favor. Y bueno, las guías clínicas de la American Diabetes Association y la National Institute of Health and Care Excellence, que es NICE, crearon esta tabla en donde explican de acuerdo a los estadios de la enfermedad y lo que se debería consumir. Por ejemplo, está lo del control glucémico y nos lo divide en enfermedad renal crónica en estadios 1 y 2, en 3 y 4 y en el estadio 5, además de que pues nos los divide en todos estos los valores nutrimentales de los hidratos de carbono, los lípidos, proteínas, fibra, fluidos, sodio, potasio y fósforo. Y, por ejemplo, vemos que en el fósforo no hay restricción hasta el estadio 3 y 4, donde nos da una restricción de 800 miligramos a 1 gramo por día. Y más adelante veremos una tabla sobre el ratio de fósforo-proteínas. La siguiente, por favor. No. Espera, déjalo ahí. Sí, bueno, también vemos que en estadios 1-3 sobre el aporte de proteínas va a ser una dieta normoproteica que intenta no superar un aporte diario de 1 gramo sobre kilogramo de peso y de 0,8 gramos sobre kilogramo de peso en estadio el 5, que es en el 3-4, que es la prediálisis. Y tampoco recomienda ingestas menores porque no se ha comprobado que esto disminuya la progresión del deterioro de la filtración glomerular en estadios avanzados. Además, si el paciente presenta proteinuria, pues también tendríamos que añadir 1 gramo de proteínas por cada gramo de pérdida de proteínas por orina. Y únicamente los pacientes que están en el estadio 5, que no son candidatos que son candidatos a terapia renal sustitutiva, el aporte de proteínas va a ser de 0,6 gramos sobre kilogramos o de 0,3 gramos sobre kilogramos.
pero estas van a ir suplementadas con aminoácidos esenciales para ralentizar la progresión y disminuir la sintomatología urémica. Ahora sí, la siguiente. Ya, ok. Y dentro del aporte de energía en estadios iniciales de la enfermedad renal crónica, la obesidad va a tener una elevada prevalencia en pacientes con diabetes mellitus 2. Y pues realmente la propia obesidad va a ser un factor de riesgo, como ya habíamos mencionado, para el desarrollo de esta enfermedad y de su progresión. En estadios 1 a 3 se recomienda una ingesta calórica de 23 a 35 kilocalorías sobre kilogramos, y que es similar a pacientes sanos. Sin embargo, ya cuando estamos hablando de estadios 3 a 4 o 5, y en pacientes con un IMC elevado, es un factor de protección, por lo que tendríamos que ser cuidadosos en las recomendaciones de las dietas hipocalóricas, y se recomienda un aporte calórico mayor de 30 a 35 en comparación con los 23 a 35 para conseguir un balance nitrogenado neutro o positivo, fundamentalmente en los pacientes con restricción proteica. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de los lípidos, la enfermedad renal crónica y la diabetes mellitus pues van a estar asociados al alto riesgo de una enfermedad cardiovascular, como ya habíamos visto, por lo que desde que el inicio de esta enfermedad se va a recomendar reducir la ingesta de alcohol, grasas trans y saturadas. Además, los ácidos grasos omega 3 pues nos menciona que podrían tener efectos beneficiosos en la progresión hacia peores estadios de la enfermedad renal crónica, con reducciones de la proteinuria, aunque esto no queda claro si funcionaría. La siguiente. Y dentro de los carbohidratos se recomienda un aporte del 45 al 60% de kilocalorías totales, que en su mayoría estos deberían de ser carbohidratos complejos. Evitar los carbohidratos con elevado índice glucémico podríamos justificarlo por un mayor control de glucemia postprandial, aunque muchos de estos alimentos con bajo índice glucémico van a ser ricos en potasio, como los vegetales y las frutas. Dentro de estadios más avanzados, tenemos que realizar modificaciones en la dieta para reducir este aporte de potasio. Y nos menciona que una ingesta de fibra de 15 a 25 gramos sobre 1000 kilocalorías va a ser la recomendada. Pero en los estadios, por ejemplo, el 4 y el 5, estos va a ser muy difícil conseguir estos requerimientos, por lo que aquí entraría el control de la ingesta de fósforo y potasio. Y también, como ya habíamos visto, pues esta ingesta de fibra de 15 a 25 gramos va a ser la recomendada. No, eso no, ya, perdón, eso era todo ese diapo. La siguiente, por favor. Bueno, y en cuanto al sodio, las dietas con alto aporte de sodio van a estar asociadas con como ya sabemos, con una elevación de la presión arterial. También va a haber un empeoramiento de la proteinuria y una menor respuesta al tratamiento con bloqueadores del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Se recomienda generalmente que estas ingestas sean de 2 gramos al día en estadios 1 al 4, pero en pacientes con diabetes mellitus 2, una mayor restricción, como de 1,2 a 1,5 gramos sobre 24 horas, pues podría ser beneficioso. No solamente porque pues tiene un efecto sobre la presión arterial, sino porque la dieta hiposódica pues va a tener un efecto también beneficioso sobre la insulinoresistencia. La siguiente, por favor. En cuanto al potasio, el 90% va a estar administrado en la dieta, va a ser eliminado por el riñón,
Y la hiperpotasemia aparece por una disminución de la excreción renal del potasio y de la salida del potasio intracelular durante el catabolismo tisular causado por una enfermedad aguda y la presencia de acidosis. Y pues aquí, en cuanto al potasio, se recomienda que se haga una ingesta cuando se presenta enfermedad renal crónica, prediálisis, de 1.500 a 2.000 miligramos sobre día. En pacientes con diuresis elevadas, la elevación del potasio va a ser menos pronunciada y se recomienda una ingesta de 3.000 miligramos al día. ¿Se me escucha? Es que me dice que se perdió la conexión. Sí, se escucha. La verdad, yo Sí, sí se escucha. te escucho cortada. Sí se escucha. Yo te escucho ¿Cómo? cortada, pero quiero pensar que es mi internet. Pero pues me estoy tratando de adecuar a tus demás compañeros, que creo que ellos sí están escuchándote. Ok, a ver, la del fósforo. Bueno, entonces voy a continuar. Bueno, en cuanto al fósforo, como los niveles de potasio, al igual que los niveles del potasio, los del fósforo se van a elevar con la progresión de la enfermedad renal crónica a partir del estadio 3. La elevación del fósforo nos va a alertar sobre cuando se debe empezar con medidas nutricionales, y se va a recomendar una ingesta de 400 a 700 miligramos al día, y esta pues va a ser muy difícil de llevar a cabo con medidas dietéticas, por lo que es fundamental asociar quelantes de fósforo durante las comidas. Estas van a ser sustancias fijadoras de fósforo que disminuyen la absorción intestinal. Además, vamos a tener en cuenta que si el fósforo aportado en la dieta es orgánico o es inorgánico, tenemos que tener en cuenta que el fósforo orgánico va a estar presente en alimentos naturales y el inorgánico en todos aquellos alimentos procesados como aditivos. Y su absorción intestinal del orgánico va a ser de un 40-60%, mientras que del inorgánico va a ser de un 90-100%. Y por este motivo, una de las recomendaciones para el control de la ingesta del fósforo va a ser evitar los alimentos procesados. La siguiente, por favor. Y bueno, el artículo tenía varias tablas de los alimentos de acuerdo a el ratio fósforo-proteína por cada 100 gramos de alimento crudo de fuentes orgánicas e inorgánicas. Primero que nada, tomando en cuenta que las guías de Kadoki recomiendan un ratio de fósforo-proteína de 12 a 16 miligramos, la tabla tiene, además de estos que están aquí, varios alimentos, pero los que encontré dentro de este ratio van a ser los que están aquí. Está la leche de soya, el requesón, el queso curado genérico y el queso fresco de Burgos, que vemos un ratio que sí está entre los 12 y 16. Leche de soya en 14, requesón en 12, queso curado genérico en 13 y queso fresco de Burgos en 13.70. Y bueno, pues realmente aquí no hay nada más que decir además de eso. Sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta que las recomendaciones de la ingesta de los demás elementos, como es el potasio y el sodio. Por ejemplo, nos menciona que anteriormente nos recomendaba una ingesta de 2 gramos de sodio al día. Y, por ejemplo, en el queso curado genérico, pues ya está ocupando una cuarta parte con solo 100 gramos de ese queso. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos... ya. Bueno, y en cuanto a los alimentos de origen animal, los que más se acercan al ratio van a ser el jamón cocido, el conejo de granja, la salchicha tipo Frankfurt, y sorprendentemente casi todos los pescados van a estar dentro de este ratio. También aquí pues tenemos que checar lo del sodio. Por ejemplo, 100 gramos de salchicha pues ya nos
aporta 900 miligramos de sodio, que es casi la mitad de la recomendación. Y dentro de los cereales, pues vamos a encontrar harina de trigo, cereales a base de trigo y chocolate y el arroz blanco, que realmente el aporte de potasio y sodio está dentro de lo normal, excepto los cereales a base, cuando se le agrega el chocolate, sí aumenta lo que es el potasio y el sodio. La siguiente, por favor. Y finalmente tenemos legumbres y la bollería o repostería. Dentro de legumbres, pues sí están como limitadas las opciones, que son guisantes y garbanzos, con un ratio ya en el límite, que es 15 y 16. Y de nuevo, por ejemplo, en los garbanzos el potasio sí está un poquito elevado para lo que es la recomendación. Y sin embargo, en el sodio, pues yo considero que está bien porque todavía tenemos más de la mitad de espacio para lo que es la recomendación diaria. Y en cuanto a bollería o repostería, aquí sí es un menú más amplio. Nos hablaba de cuernitos, galletas tipo María, galletas con chocolate y donas, y también había una de cuernito con chocolate, pero era similar a el ratio del cuernito solo, y vemos que pues está dentro del ratio, y aquí pues lo único que tendríamos que ver es el aporte de sodio, pero de nuevo no pasa de la mitad de la recomendación, así que está bien. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí entramos dentro del manejo de la acidosis metabólica, que durante los estadios avanzados de la enfermedad renal crónica va a ser secundaria el incremento de la producción de ácidos del catabolismo de nutrientes, del catabolismo tisular y de la disminución sérica de bicarbonato. Se dice que en los primeros estadios de la enfermedad renal crónica va a ocurrir una adaptación renal, pero cuando el filtrado glomerular es menor de 40 mililitros sobre minuto, esta adaptación ya no va a ser eficiente y se va a recomendar una suplementación con bicarbonato cuando este mismo bicarbonato en suero va a ser inferior a 22 milimoles y el filtrado glomerular va a ser menor de 30 mililitros sobre minuto. La acidosis metabólica también va a estar relacionada con el aumento del catabolismo proteico, por lo que pues el tratamiento va a ser primordial para que se garantice el soporte nutricional. En cuanto a los micronutrientes, tenemos que el déficit de vitaminas va a ser habitual en pacientes con estadios avanzados y de la enfermedad, además de aquellos que tengan trasplante renal sustitutivo. Y hay varias causas en las que esta disminución de la ingesta, por lo mismo de las dietas restrictivas o también en algunos casos por anorexia, y otras causas serían el aclaramiento durante el trasplante renal o la disminución de formas activas. La restricción dietética en estos pacientes va a limitar la ingesta de vitaminas hidrosolubles presentes en comidas ricas en fósforo y potasio, como las frutas y verduras, pero no existe un consenso sobre la suplementación universal de todas las vitaminas hidrosolubles. Por lo tanto, se va a recomendar el aporte de ácido fólico, vitamina C, en estos pacientes con trasplante renal. Y bueno, dentro de las vitaminas liposolubles se va a recomendar una suplementación de vitamina D para alcanzar de niveles de 25 hidroxivitamina D menores a 30 nanogramos sobre mililitro. Y otros micronutrientes que se pueden encontrar deficientes en pacientes con esta enfermedad. También van a ser el zinc, el selenio, pero realmente aquí las pautas para la suplementación no se han establecido al 100. La siguiente, por favor.
Lick, lo que sigue es un caso clínico. Tenemos las presentaciones, pero el caso clínico está larguito. Que diga todo el caso clínico, Carlita. No, ya no. Sí es parte del artículo, Sí, del ¿verdad? artículo. Pero Sí. no, ya que se quede hasta ahí, creo que ya nos presentó lo principal de cómo tratar a Sí, los hasta ahí pacientes. termina. ¿Cómo? Sí, es que la mitad del artículo era el caso clínico y sí lo pusimos todo, pero pues no sé si nos dé tiempo. Yo creo que no. Si quieren, solo así tienen la presentación o cómo viene el caso. ¿Lo pusieron como tal? Nada más vayan pasándolo, solo para que veamos lo del caso. Ya no. Bueno, ya hasta ahí se acabó, ¿verdad? Sí, Lick. No, si gustan lo dejemos hasta ahí. Me comentó José que tienen clases a la 1. Entonces creo que también están aquí, pero están en otra cosa. Realmente hubo muchas partes que no escuché. Me imagino que sus compañeros sí. No sé si algún compañero tiene alguna duda, alguna pregunta para el equipo específicamente. No, Lick, creo que no. No, aquí el chiste es, bueno, que hay que ver realmente al paciente que tiene una insuficiencia renal, ubicarlo bien en qué estadio está. Basado en eso va a ser el tratamiento. Y teniendo principal cuidado con las proteínas, ¿verdad? Antes se decía que tenían que ser muy, muy bajas, ahora lo muy baja puede ser de 0.6 a 0.8, que viene siendo casi lo normal el 0.8, porque también aquí corre el riesgo de que el paciente se desnutra, y creo que eso también lo comentó su compañera. Hay que hacer una valoración específica, una valoración global subjetiva para conocer al paciente, pero en general también tenemos que dar las proteínas. Es difícil encontrar un paciente, digo, no imposible, que tenga la insuficiencia renal y que tenga obesidad. Digo, sí se puede dar, más es ya pacientes con un IMC normal, y bueno, eso mismo lo va a conllevar a la desnutrición. Y bueno, ya veíamos que aquí el cuidado de los alimentos con el potasio, fósforo, sodio, realmente esto es algo bien difícil. Si ahorita ustedes se han quejado del tratamiento nutricional para su paciente que tiene obesidad, realmente manejar a estos pacientes es más cuidadoso. El lunes les voy a enseñar que también hay un sistema equivalente para pacientes renales. Entonces, pues tenemos que ser específicos. Ya su compañera nos mostró muchas tablitas y esos son algunos alimentos de los muchos. Del equipo, ¿alguien más que quiera agregar algo que su compañera quizás lo haya omitido?
No, Lick, creo que No, no. ¿Qué se, creo que qué no se se me la hace hace. que ustedes están aquí por cumplir, pero su mente está en todo el montón de tareas que tienen, ¿verdad? Sí, poquito. Sí, pues ni están poniendo atención, pobre sus compañeras que acaban de exponer. Bueno, ahí Hablo lo con ven, mi ¿eh? compañero, Lick, no le haga caso, sí estamos poniendo atención. Un poquito, dice. Bueno, ya los voy a dejar pues para que se vayan a su clase de gastro. Ahí nos vemos el lunes, ahí terminamos. Ahí damos un repaso al final de todo esto, para que no tengan pena, ¿sale? Gracias, Lick, hasta Gracias. luego. Buen Gracias, día. Lick. Bueno, Gracias, Lick. adiós. Gracias. Cuídense.